Es algo frustrante para un público occidental observar esta guerra porque no la entendemos. Incluso alguien como yo, que hace todo lo posible por comprender lo que están haciendo los rusos, sigue siendo víctima de sus propias experiencias y prejuicios. Vengo de un entorno del cuerpo de Marines que se basa en atacar, atacar y atacar. Y cuando observamos lo que está haciendo Rusia, las guerras de desgaste son diferentes. La Primera Guerra Mundial fue una guerra de desgaste, en la que dos fuerzas enormes se desgastaron mutuamente hasta que una de ellas finalmente se rompió. Europa se estaba desmoronando hasta que Estados Unidos intervino en 1917, y entonces la llegada de fuerzas estadounidenses frescas compensó la capacidad de Alemania para trasladar tropas del frente ruso al frente occidental. From the Russian front to the Western front, and we ground them down. Y los desgastamos. Así fue como terminó aquella guerra. Ambos bandos se machacaron mutuamente hasta quedar hechos polvo, y el bando con las tropas más frescas disponibles ganó. Así que cuando vemos guerras de desgaste pensamos, de acuerdo, esa narrativa debería ir en paralelo con lo que ha estado diciendo la administración Trump. Quiero decir, creo que todo el mundo reconoce ahora que Ucrania ha sufrido bajas horrendas. Pero lo que la administración Trump intenta decir es que Rusia también ha sufrido bajas tremendas y no puede mantener esta lucha. Pero luego está la realidad rusa. Y bueno, mira, pasé muchos años en el mundo de la inteligencia aprendiendo a leer a la gente. A lot of years in the intelligence business learning how to read people. I spent 7 years learning how to read. Pasé 7 años aprendiendo a leer a los iraquíes, escuchando mentira tras mentira tras mentira. Soy bastante bueno leyendo a los seres humanos. Esas pequeñas y sutiles señales que dan cuando algo les incomoda o cuando sus historias son inconsistentes. Y al hablar con oficiales rusos sobre el conflicto, han sido coherentes como el día más largo. Es una lucha dura. Lo dicen abiertamente. Nunca me he encontrado con un ruso que dijera, "Ah, esto es pan comido". Es una lucha dura. Quiero decir, es una lucha realmente difícil. Y estamos pagando un precio, pero ese precio no se acerca ni de lejos al que están pagando los ucranianos. Price is nowhere near what the Ukrainians are paying. The war of attrition right now is being based on La guerra de desgaste en este momento se mide mediante un algoritmo que muestra que los rusos generan proporciones de bajas de, al principio cuando se desarrolló por primera vez, alrededor de 5 a 7 por 1. Más tarde, a medida que el algoritmo mejoró, mostraba de 12 a 20 por 1. Y hoy, en un buen día, es de 36 a 1 o más. Los rusos están masacrando a los ucranianos, literalmente masacrándolos. De vez en cuando, los ucranianos logran reunir fuerzas y obtener dominio situacional sobre una parte muy limitada del frente. Ese dominio puede durar un par de días, quizá una semana, y luego los rusos vuelven a imponer su control. Eso fue lo que ocurrió al norte de Pokrovsk, donde los ucranianos intentaron presentar como una gran contraofensiva lo que supuestamente había sido un golpe mortal para los rusos. Se acabó. struck a deadly blow to the Russians. It's over. All the Ukrainians are dead. And Russia... Todos los ucranianos están muertos, y Rusia ha recuperado el control del campo de batalla. Seymour Hersh acaba de escribir un artículo en el que habla de ese mítico Herradura, diciendo que los soldados rusos se niegan a obedecer órdenes. Bueno, maldita sea, Seymour, mira un mapa antes de escribir algo así. Quiero decir, eres mi amigo, pero vamos, mira un mapa. No hay ni un solo lugar en el frente donde los rusos no hayan avanzado. Y la implicación, por tanto, es que el ejército ruso sigue atacando. En ningún punto de este frente el ejército ruso le ha dicho a Vladimir Putin, no vamos a hacer esto. En primer lugar, Vladimir Putin no da las órdenes. Ese es otro de esos pequeños detalles fácticos. Ya sabes, Gerasimov es quien da las órdenes. Él es el que está al mando. Vladimir Putin da una dirección estratégica. Estos son los objetivos, pero no le dice al ejército cómo debe hacer su trabajo. Así que la idea de que un general ruso haya rechazado una orden de Vladimir Putin para llevar a cabo un asalto contra el mítico Herradura, eso no existe. Este es el tipo de estupidez que existe en Occidente, porque creemos en nuestra propia propaganda. Rusia está ganando en el frente.
En Occidente no entendemos la realidad de esta guerra. Esperamos que cuando se habla de proporciones de bajas, haya un gran movimiento en la línea del frente. Pero de eso no trata esta guerra de desgaste. Esta guerra de desgaste consiste en que Rusia no solo está desgastando al ejército ucraniano, sino también la capacidad de Occidente para apoyarlo. Rusia no solo está destruyendo las reservas de personal de Ucrania, también está destruyendo la capacidad de Occidente para reconstruir el ejército ucraniano. ¿En qué estamos ya? En la séptima movilización de las fuerzas ucranianas, la quinta reconstrucción del ejército ucraniano. Rusia se movilizó una vez, en 2022, con unos 300.000 hombres, y desde entonces lo ha mantenido mediante contratos. Hay una incoherencia en la posición occidental. Por un lado se nos dice que los rusos se han quedado sin tanques y sin todo lo demás, porque, por Dios, los ucranianos lo están destruyendo todo. Por otro lado, Rusia está superando a la suma de Occidente en una proporción de 4-1 en su industria de defensa. No podéis tenerlo todo a la vez, chicos. El hecho es que Rusia está produciendo 4 veces más que Occidente. Y una de las razones por las que Occidente está perdiendo es que los rusos están destruyendo todo lo que Occidente envía a Ucrania. Es una guerra de desgaste, y esa es la guerra que Rusia está librando. No está guiada por el calendario, lo cual resulta frustrante para la gente en Occidente, porque todos queremos una fecha en el calendario. ¿Cuándo va a terminar esto? A Rusia no le importa, simplemente no le importa. Esto terminará cuando tenga que terminar, cuando se alcancen los objetivos. Solo Occidente tiene esas expectativas marcadas por el calendario. Quiero decir, Donald Trump no se guía por el calendario de la realidad ucraniana, sino por el imperativo interno estadounidense de unas próximas elecciones de mitad de mandato, en las que necesita un resultado en Ucrania para consolidar su posición política en casa y poder seguir impulsando la agenda del Congreso. Por eso insiste en fechas, plazos y todo eso. Ucrania se guía por el hecho de que está perdiendo, se está derrumbando. Entra en este invierno sin calefacción, sin energía, sin agua potable, sin nada. Europa se guía por el hecho de que está en bancarrota, no tiene dinero ni recursos. Todo lo que hace Europa es una farsa al 100%. Suecia es grande, venga, vamos a darte la mano. Todo es puro teatro. ¿De verdad? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a dar ese control mítico a los ucranianos? ¿Qué dijiste, 3 o 10 o que podría estar disponible en 2 o 3 años? ¿Pero qué pasa con los 100 o 150? No existe. Es falso. Nunca existirá. No puede existir. No existirá. Todo lo que hace Europa es falso. Todo lo que hacen los Estados Unidos es falso. Lo único que no es falso es el hecho de que Ucrania está perdiendo miles de hombres al día. Miles de hombres al día. Rusia se está despertando. Es una guerra horrible. Pero los rusos pueden mantener este nivel de guerra indefinidamente. Ucrania y Europa no pueden. ¿Cuándo va a terminar todo esto? No lo sé. Pero sí sé que cuando termine, Rusia será la vencedora. When it does end, Russia's going to be the victor.